Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales. Para el Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, es importante abrir estos espacios de diálogo para ser consecuentes con el respeto a los derechos humanos y a los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo en lo referente a una educación de calidad y alianzas estratégicas con instituciones e investigadores. Hoy presentamos a la máster Georgina Pacheco, quien nos brindará la conferencia Antropología y Arqueología Forense en América Latina. Georgina comenta que América Latina tiene una historia de violencia política y conflicto armado que han afectado a miles de familias históricamente hasta el día de hoy. A esto se le suman desapariciones o muertes, tanto de migrantes o por desastres naturales, accidentes aéreos, terrestres y fluviales, incendios de grandes magnitudes y altas tasas de criminalidad que han sumado millares de víctimas mortales. La antropología y arqueología forense responden a la necesidad de recuperar estos cuerpos e identificarlos de manera adecuada, así como analizar todo el contexto de muerte en concordancia con los sistemas judiciales de cada país y sobre todo de los derechos de los familiares. Georgina es arqueóloga y antropóloga física, antropóloga forense para el gobierno de Costa Rica, colabora con el organismo de investigación judicial OIJ. También es profesora en la Universidad de Costa Rica desde el año 2010, con interés y especialidad en el contexto forense y criminal. La prioridad profesional actual de Georgina es la promoción de estándares en las investigaciones judiciales relacionadas con los restos humanos en Costa Rica, así como investigaciones para la identificación de personas. Es socia plena de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, ALAF, desde el año 2015. Ha trabajado en Europa, América del Sur, Estados Unidos y Costa Rica. Les agradeceríamos que sus preguntas o comentarios los hagan por medio del chat y mantengamos los micrófonos y las cámaras cerradas. Le damos la palabra a Georgina. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias por estar acá. Adelante, Georgina. Muchas gracias, Vicky, y gracias al Museo del Jade por la invitación de hoy en la tarde para dar esta charla y un tema que creo que cada vez cobra más relevancia a nivel internacional y la posibilidad de dar a conocer un poquito de manera general e informativa sobre lo que es la arqueología y la antropología forense a nivel latinoamericano. Si me permiten, voy a poner aquí la presentación para dar inicio. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y los que se van incorporando. Como lo decía Vicky, el tema de hoy sería la arqueología y antropología forense en América Latina. Yo trabajo desde el 2010 como antropóloga forense para el organismo de investigación judicial. Ahora más adelante comento un poquito sobre la historia de la antropología forense aquí en Costa Rica. Primero, como esto es una charla general para público en general, quisiera empezar nada más explicando un poquito lo que es la antropología, porque sé que hay muchas personas que ni siquiera han escuchado el término o no saben realmente lo que es la antropología. Así que explicarles que la antropología es el estudio del ser humano en el marco de la sociedad, la cultura a la que pertenece, y también abarca lo que es el origen y desarrollo de la variabilidad humana, es decir, las diferencias y similitudes que tenemos todos nosotros como especie humana, de los modos de comportamiento sociales a través de lo que es el tiempo y el espacio. En realidad es una mirada y un estudio del ser humano de manera muy holística. A mí me pasa que entre más trabajo en antropología, a veces es más difícil poder definir qué es antropología, pero a grandes rasgos es así. La antropología, desde la visión norteamericana, se divide en 4 grandes ramas.
La primera de ellas es la antropología social, que es el estudio pues, de las sociedades, de la interacción entre los seres humanos, el comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista social, cultural. Tenemos también lo que es la arqueología, que es el estudio de estas sociedades a través de vestigios o restos materiales. Entonces se aplican técnicas arqueológicas específicas para poder analizar y llegar hasta estos vestigios y esta evidencia que dejaron las sociedades pasadas. También tenemos la antropología lingüística, que precisamente es el estudio del origen de las lenguas, el desarrollo, la evolución y cómo ha habido intercambio entre las diferentes lenguas desde el punto de vista social y cultural. Y por último tenemos la antropología física o también llamada antropología biológica. La antropología física lo que hace es estudiar precisamente esta variabilidad humana desde la evolución hasta la actualidad, cómo nos distinguimos nosotros, nos caracterizamos como especie desde el punto de vista evolutivo, genético, osteológico, desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿dónde metemos nosotros aquí lo que es la antropología forense? Se estarán preguntando algunos. Bueno, primero cuando uno habla sobre antropología forense o uno dice que uno trabaja en antropología forense, lo primero que uno escucha siempre es, ay, es como CSI. Eso es lo primero. Entonces, importante aclarar que, bueno, no es como CSI. Y el trabajo que uno realiza como antropólogo forense está involucrado lo que son los restos humanos. Entonces ahí le dicen a uno, bueno, entonces es como Bones, ¿verdad? Que también fue la moda de Bones, y ahí es donde uno debe decir, bueno, no, yo no trabajo como ella, no ando en tacones, no voy a una escena y saco un cráneo ya limpio, o se limpia en cuestión de 2 horas, eso no pasa en la vida real. Así que es importante saber que eso simplemente son programas televisivos. Ahora, ¿realmente qué es la antropología forense? Bueno, la antropología forense es la aplicación de teorías, métodos y técnicas que utilizamos de la antropología social, de la arqueología y de la antropología física para hacer procesos de búsqueda, de recuperación y también de identificación humana. ¿Con qué fin? Pues con el fin de esclarecer los hechos y brindar un apoyo al sistema de administración de la justicia. Entonces, en realidad nosotros utilizamos conocimientos de diferentes ramas de la antropología para poder ayudar a esclarecer el contexto de muerte de una persona. También para la parte de identificación, por supuesto. Ahora, ¿cómo surge la antropología forense en América Latina? Bueno, en América Latina está relacionada con los casos de violaciones a derechos humanos. Los casos que son de desaparición forzada, donde hubo represión e intimidación de la población. Muchos países en América Latina sufrieron de estas dictaduras militares y sufrieron precisamente de esta gran cantidad de personas que se vieron desaparecidas y que pues también murieron. Ahora, existe una gran desconfianza de parte de la población, de familiares, de víctimas, hacia los especialistas forenses oficiales cuando se da todo esto. Entonces, surgen iniciativas independientes e iniciativas de diversos familiares que necesitan saber qué fue lo que sucedió. Entonces, lo que hacen es buscar ayuda de afuera al no confiar en las autoridades oficiales, así que buscan ayuda de afuera, especialistas para lograr hacer estas investigaciones de una manera más objetiva. Así es como se empiezan a crear grupos de investigación y comisiones de la verdad. Entre esos está el caso de Argentina, donde se da una dictadura militar mediante un golpe de Estado que va de 1976 a 1983. Hay una gran violación de derechos humanos, secuestran a las personas, las torturan, hay ejecuciones extrajudiciales, incluso también hay ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. El cálculo de las personas desaparecidas todavía no se tiene de manera
concisa, pero se cree que está entre los 10.000 y 30.000 personas desaparecidas. Se llevaban a centros clandestinos de detención y ahí la mayoría pues eran asesinados. Y en 1983 se crea la Comisión de la Verdad. Aquí, bueno, surgen actores muy importantes para la creación de lo que es el equipo argentino de antropología forense. Este señor que ustedes ven aquí a mano, bueno, no sé cuál sería la mano de ustedes, este señor, se llama Clyde Snow. Él es un antropólogo forense estadounidense que llega a Argentina, precisamente, y capacita a arqueólogos y antropólogos para poder crear lo que es el equipo argentino de antropología forense. Es uno de los primeros equipos que se originan en América Latina. Y ayudar a hacer estas investigaciones de una manera más científica, más objetiva. Aquí tenemos una fotografía de lo que son las Abuelas de la Plaza de Mayo, que es una de las organizaciones que hace que llegue Clyde Snow a Argentina a ayudar. Y se llaman las Abuelas de la Plaza de Mayo precisamente porque se sabe de muchos niños que nacieron en cautiverio o que estuvieron en cautiverio con sus padres que fueron dados a otras familias y nunca se supo más de ellos, nunca se supo el paradero. Entonces, las Abuelas de la Plaza de Mayo es una organización que surge precisamente para encontrar a estos niños. Bueno, también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el caso de Chile. El caso de Chile se da por la dictadura militar de Augusto Pinochet, que va de 1973 a 1990. Aquí pues hay también miles de personas desaparecidas. Tenemos que son víctimas de una represión que hacía desaparecer a las personas, incluso las enterraban clandestinamente. Y pues hay cientos y miles de familias que siguen en la búsqueda de estas víctimas y de este régimen que se dio por tantos años en Chile. Aquí esta fotografía es un ejemplo de una experiencia vivida en el patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile, el cual fue utilizado para ocultar víctimas de la dictadura militar. Entonces las enterraban aquí como NN o no identificada la persona, y así era casi que imposible poderlos encontrar. Lo que sucedió en este lugar en específico es que se quisieron hacer investigaciones. Una vez que termina la dictadura empiezan a hacerse investigaciones, y el problema es que muchas de las investigaciones iniciales se hicieron mal las identificaciones y se entregaron cuerpos que no eran a los familiares. Después, con los años, se logró detectar que estas identificaciones estaban mal hechas, así que hubo una revictimización de los familiares al saber que la persona que tenían no era quien ellos creían. Entonces también hubo ahí un proceso bastante doloroso para las familias. Tenemos el caso de Guatemala, por ejemplo, también donde se dieron abusos estatales, que gracias a estos abusos se generaron levantamientos populares, se dieron la creación de grupos guerrilleros en toda la década del 60, y esto empezó a generar una gran represión de parte del ejército contra todo lo que representara una amenaza contra las élites. Entonces, a principios de 1980, el ejército y la fuerza policial de la capital llegaron a matar y a secuestrar a decenas de personas con un pretexto de sofocar la insurgencia izquierdista. Eso era lo que ellos decían. ¿Qué sucedió? Bueno, se dieron igual desapariciones, torturas, asesinatos de muchísima parte de la población, de habitantes de diferentes localidades que quizás se vieron obligados incluso a enterrar a sus muertos en cualquier lugar donde podían y después huir a otros lugares buscando cómo protegerse. El resultado es, bueno, creo que más de 200.000 víctimas se tiene contabilizado por este conflicto armado que se dio. Y en 1996 se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradero. En Guatemala también
se da una creación de organizaciones que ayudan para investigar estos casos. Primero se da la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Actualmente también se cuenta con el equipo forense interdisciplinario, que ellos colaboran en todas estas investigaciones con arqueólogos y antropólogos de gran calibre y con muchísima experiencia, pero también son experiencias vividas en diferentes países que hacen que se desarrolle esta necesidad de equipos multidisciplinarios que contengan arqueólogos y antropólogos forenses para poder abarcar la investigación de una mejor manera. Tenemos el caso de Colombia. Colombia, bueno, como es bien sabido, lo que es la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo es bastante importante. Se dan asesinatos, se dan ejecuciones, masacres, también hay desaparición forzada, hay muchos secuestros, etc. Entonces, la necesidad de identificar a personas y de hacer estos análisis antropológicos es bastante necesaria. De hecho, Colombia es uno de los países a nivel latinoamericano que cuenta con más cantidad de antropólogos forenses y trabajan, bueno, toda la parte de Sudamérica trabaja muy de la mano con lo que es el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. En Colombia, con esta gran cantidad de casos que se dan, más que todo por encontrar los cuerpos y llegar a identificarlos, se firmó un acuerdo de paz con estas guerrillas, con las FARC, aunque a pesar de que se haya firmado, igual la cantidad de personas desaparecidas y de cuerpos sin identificar sigue aumentando y se sigue dando. Los compañeros en Colombia tienen muchísimo trabajo que hacer, incluso, bueno, no solo en Colombia, en diferentes países se ven con muchísimo riesgo a ciertos lugares a los que van a hacer estas exhumaciones y a obtener información sobre el paradero de las personas, pero es parte del trabajo humanitario, de los riesgos que se corren al ser un arqueólogo y un antropólogo forense. Y bueno, y por último, el ejemplo es México, que sabemos que tiene desde hace muchos años una guerra contra el narcotráfico, que ha dejado un saldo de miles de muertos. Hace poco salió la cifra que creo que fue ahora en julio, que sacaron donde hay más de 60,000 desaparecidos en este momento en México, cientos de fosas clandestinas en todo el país y además hay muchísimos desplazados también a nivel interno. En el caso de México, bueno, uno de los casos más sonados es el de los 43 estudiantes de Guerrero que desaparecieron en el 2014. Lo que sucedió con esto es que representó como un punto focal entre lo que es la sociedad civil y el Estado mexicano, ya que se informó que los estudiantes fueron secuestrados por los mismos policías municipales y entregados a integrantes criminales. Entonces aquí puso en evidencia, por supuesto, lo que ya era un secreto a voces, que el crimen organizado funcionaba o funciona del interior del Estado. Entonces, la desconfianza que generó eso de cualquier investigación, de cualquier cosa que se hiciera a nivel interno, fue muy, muy grande y fue algo que se empezó a dar de manera cotidiana, este espectáculo del terror que se vive en México. Empezaron a encontrar gran cantidad de fosas clandestinas y, por supuesto, los familiares como víctimas también necesitan ayuda para poder realizar investigaciones en las cuales ellos puedan confiar. Ellos lograron contactar con el equipo argentino de antropología forense, el equipo argentino estuvo en México ayudando con estas investigaciones. En la actualidad solamente 2 estudiantes han podido ser identificados por medio de restos óseos, pero todavía los demás no han aparecido. Así que en realidad, pues México es uno de los casos donde más cantidad de víctimas hay en este momento y de personas que faltan por identificar. Este es un pequeño mapa donde se puede observar el país de México y las zonas donde hay más personas desaparecidas. Las áreas oscuras hay de 2.500 o más personas desaparecidas. Entonces, nada más para que se den una idea de la gran cantidad de casos que se dan en la actualidad.
Así que resumiendo, la antropología forense en estos países latinoamericanos surge por una necesidad, que es la identificación de personas, la búsqueda y la reconstrucción de la verdad, con fines judiciales y humanitarios. En realidad, esta palabra humanitario es bastante importante en el contexto de la antropología forense. Además, las fosas comunes son yacimientos, es un escenario de asesinato, entonces es un delito que en realidad no prescribe con el tiempo y es algo que debe ser investigado de manera correcta, de manera objetiva y de manera científica. Entonces, así es como surge. Se crea la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, o ALAF, y esta reúne socios a nivel latinoamericano y también de otros países, que lo que se trata es de mantener una unión y mantener una cooperación y coordinación de cómo se trabaja a nivel latinoamericano. En el 2016 crean la Guía Latinoamericana de Buenas Prácticas para la aplicación en antropología forense, que es una guía general de cómo se recomienda trabajar en antropología forense de manera básica, como los requerimientos básicos. Ahora, ¿qué sucede en Costa Rica? Porque ya comenté un poquito sobre los demás países latinoamericanos o algunos ejemplos de algunos países latinoamericanos. Bueno, ¿qué sucede en Costa Rica? En Costa Rica, en realidad, la trayectoria de la antropología forense es bastante corta y esto se da a raíz que nosotros no vivimos este tipo de historia política, de dictaduras militares, de secuestros, de desapariciones forzadas, ni de fosas clandestinas. Entonces, la necesidad de la antropología forense surgió de manera distinta en nuestro país. En 1989 se inician con peritajes ocasionales, Roxana Ferlini, dentro del OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, y es por consultas que se van dando con ciertos casos. Ella en 1993 se va de Costa Rica, así que hay un periodo aquí en medicina legal donde no hay antropólogo forense, donde son los mismos médicos los que hacen este tipo de pericias. Después, en 1998 hasta el 2010, hay otra antropóloga física, Florizul Cruz, que ella igual ayuda con consultas ocasionales para el OIJ. Se da un caso relevante en el 2004, que aquí en Costa Rica se llama el caso Garnier, un político bastante, una figura bastante importante en Costa Rica. Él es secuestrado y después se encuentra una fosa. Aquí el arqueólogo es canadiense, pero está casado con una tica. Él viene a Costa Rica y ayuda, en este caso Garnier, con la fosa clandestina y se da un poquito de relevancia a lo que es utilizar un arqueólogo forense, un antropólogo forense para este tipo de casos. Después, en el 2010, llego yo al paisaje de la antropología forense costarricense, igual con peritajes ocasionales, pero empiezo a hacer ciertos hincapiés en los diferentes casos que me llegan, por ejemplo en el laboratorio, bueno, ¿por qué vienen los huesos así? ¿Cómo estaban en el campo? Necesito fotografías, sería importante que yo vaya a los sitios, cómo están haciendo el levantamiento, etcétera. Entonces empieza a generar una relación más directa con los médicos, más directa con los investigadores en escena y se empieza a generar una necesidad, o esa mi idea, generar una necesidad de tener a un antropólogo forense que estuviera ayudando con los casos. Así que del 2010 al 2014 me mantengo con peritajes ocasionales, con interconsultas. Empiezo en esos 4 años también a ir al campo y ayudar en ciertos casos para hacer exhumaciones y levantamientos. Y en el 2014 logran crear un medio tiempo para lo que es antropología forense. Lo que pasa es que también empiezan a darse más casos, empieza a subir el número y la estadística, así que en el 2016 se logra obtener un tiempo completo y en propiedad dentro del OIJ para la antropología forense.
y se crea de manera simbólica lo que es la unidad de antropología forense. Y bueno, y literal es unidad porque estoy solo yo, soy una, entonces la palabra es literal, la unidad de antropología forense. Así que desde 2016 ya también se viene a dar otra relación, porque al estar todos los días y el tiempo completo dentro de la sección de patología forense, la relación y los casos que se empiezan a analizar con los médicos también empieza a generar información distinta, información bastante valiosa para mejorar los informes de cada caso que se está investigando. Entonces, ahí vamos con esta trayectoria de la antropología forense, aunque esté solo yo, la necesidad se sigue dando, la importancia de dar este tipo de charlas, de capacitaciones y también de generar ese interés y esa motivación a que siga creciendo la antropología forense en el país. Ahora, ¿cómo se trabaja en antropología forense? ¿Cómo podemos aplicar lo que es la antropología forense? Bueno, para la LAF y en general, nosotros como antropólogos forenses tratamos de dividir nuestro trabajo en 3 pasos. El primero es la investigación forense preliminar, el segundo es la investigación arqueológica forense y el tercero es el análisis antropológico forense. Ahora voy a hablar un poquito de cada uno de estos. Primero, la investigación forense preliminar. Aquí lo que se trata es recolectar la información relativa al caso, todo el contexto que esté relacionado con el caso que se va a analizar. Aquí hablamos de las circunstancias del hecho en estudio, estamos hablando de lo que es la información social y biológica de la persona que se cree que, o a la que vamos a analizar. Aquí hay un recaudo de información biológica de los familiares también, muestras de referencia genética que se pueden dar. Se trata de obtener la mayor cantidad de información necesaria para ubicar los posibles lugares de enterramiento o las fosas en caso de que no se sepa, o si es que son nada más restos que están en superficie. Entonces, obtener la mayor cantidad de información con respecto a ese contexto en el que nos vamos a enfrentar. Y también la recolección de datos ante mortem en caso de saber quién es la persona que está ahí o de quién se cree que puede ser el cuerpo que se va a investigar. Después tenemos la investigación arqueológica forense. Aquí nosotros vamos a utilizar las teorías, métodos y técnicas de la arqueología, pero en un escenario legal. ¿Con qué objetivos? Bueno, primero el buscar el lugar de enterramiento, hacer una documentación adecuada de lo que se está observando, de lo que se está realizando, la recuperación del cuerpo, de los cuerpos y de la evidencia asociada, y por supuesto las interpretaciones. No se trata solamente de llegar y sacamos el cuerpo y nos vamos, sino de hacer una interpretación de todo lo que se está analizando y todo lo que se está observando en el lugar. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en este proceso es que esta fase de búsqueda y recuperación de restos y evidencias es un proceso destructivo, es un proceso único e irrepetible. Es decir, en el momento en el que nosotros empezamos a hacer la exhumación, en el que empezamos a quitar capas de tierra o de sedimento, eso no va a volver a quedar como estaba antes. En el momento en el que nosotros hacemos el levantamiento de uno de los restos óseos, eso no va a volver a quedar como antes. Entonces, ya es un proceso destructivo y tiene que ser documentado y estudiado, interpretado en el mismo momento, porque si no se pierde la información. Por eso es tan importante que se haga de una manera muy sistemática, que haya una documentación adecuada al respecto. Y además, algo muy importante es que sea un abordaje multidisciplinario. Yo no trabajo sola como arqueóloga, como antropóloga. Entonces, se trabaja con médicos, con biólogos, con investigadores en escena. Aquí en Costa Rica trabajamos mucho con lo que es la unidad canina, por ejemplo. Entonces, tratar de mantener este enfoque multidisciplinario para tener una mejor información y una mejor interpretación científica de todos los hallazgos que tenemos en la escena. Ahora, ¿cuáles son estos pasos que se siguen en este abordaje arqueológico forense? Bueno, primero es una evaluación del lugar, eso es muy importante. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuántas personas vamos? ¿Qué información se tiene de lo que nosotros pudimos recabar en la parte preliminar? La planificación, las autorizaciones correspondientes al lugar a donde se va a ingresar, la evaluación de accesibilidad al sitio. No es lo mismo que el lugar esté
parqueando el carro y a los 50 metros del lugar a tener que caminar horas para tener acceso al lugar, si hay que dormir en la zona o no, incluso qué materiales tenemos que llevar, cuántas personas somos, entonces cuántas palas, cuántos baldes tenemos que llevar, etc. Nuestra seguridad y la protección del sitio también. Después, realizar una prospección. La prospección es una exploración sistemática y exhaustiva de un terreno. Se utilizan técnicas que van a permitir encontrar evidencias o indicios que nos pueden dar esa información si realmente ahí hay una fosa clandestina o no, o ahí hay restos humanos o no. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que se trata es buscar primero cuáles son las características específicas que tiene un terreno y saber qué no es perteneciente a ese terreno, a la parte natural de ese terreno. Se pueden hacer observaciones en el mismo lugar, se puede incluso con fotografías aéreas de diferentes momentos en el tiempo que nos puedan dar una idea de cuáles cambios ha sufrido el paisaje. Y por supuesto lo que hay que buscar son cambios intencionales o cambios humanos. Si hay elevaciones en el terreno que no deberían estar ahí, o más bien hay depresiones en el terreno que tampoco deberían estar ahí. Si hay algún cambio en la vegetación que está recubriendo el enterramiento, todo esto son indicativos que nos pueden dar información si realmente ahí hay una fosa o no hay una fosa. Después, una vez que ya estamos en el lugar, una vez que estamos empezando la exhumación, se hace una exposición de todas las evidencias materiales. Y algo muy importante que yo siempre lo doy en las capacitaciones es que en el momento en el que uno va encontrando restos óseos, uno no puede empezar a sacarlos. Mira, aquí tengo un fémur, voy a sacarlo. No, porque no sabemos realmente cuál es la posición en la que están esos huesos, si quizás hay otros huesos articulados a ese o hay algún material que esté por debajo y estemos quebrando o fragmentando evidencia que después no la vamos a volver a recuperar. Y es la única manera de saber realmente cuál es el contexto, en qué posición estaba el cuerpo, qué relación hay entre las evidencias que se encontraron con el cuerpo, etc. Así que siempre lo ideal es poderlo exponer de tal manera que tengamos toda la información necesaria del caso. La documentación también, por supuesto, importantísimo. Cada fotografía debe contar con escala de referencia y el norte. Así cada vez que nosotros vemos las fotografías podemos ubicarnos en espacio y además con testigo métrico para saber las mediciones de cada cosa que se observa en la fotografía. Y por último, lo que es la recuperación o el embalaje de los restos y la evidencia. La evidencia encontrada puede estar en distintos niveles y ubicaciones, por eso es tan importante mantener y registrar cuál es esta ubicación y en qué niveles se encontraba, porque eso va a permitir reconstruir después de manera contextual todo lo que se encontró en la exhumación y que sea más fácil el análisis en el laboratorio. Por ejemplo, hallazgos particulares como fracturas o quizás balística asociada o vendas que se encuentren o gasas, tienen que estar debidamente documentados para la hora de analizarlo después podamos contar con toda esa información. Pasa mucho que a veces en el momento en el que uno está haciendo la exhumación quizás los huesos están muy deteriorados y si uno no observa detenidamente la ubicación de estos huesos, incluso la forma, la morfología de los huesos en el momento en el que se está haciendo el levantamiento, puede perder la información. Hace poco estuve, de hecho, en una exhumación donde los huesos estaban completamente deteriorados y casi que con pasarles la brocha se deshacía el hueso. Entonces, si yo no capturaba ese momento en el cual se estaba haciendo el proceso de exhumación, ya en el laboratorio no iba a contar con esa información. Por eso es tan importante cómo se realiza este proceso. Después la cadena de custodia también es un punto importantísimo y por el cual muchas veces se vienen abajo muchos casos y es tan importante y tan prioritario mantener una cadena de custodia estable y una cadena de custodia en la cual quede establecido cada paso por el cual están pasando los restos y la evidencia. El transporte y el almacenamiento también. No es simplemente sacar los huesos, los pongo en una bolsa y los meto en el carro en el cual se van a transportar, sino bueno, en bolsas de papel, va a estar en una caja o van a ir en otra bolsa, etcétera. Todo eso puede coincidir con deterioros posteriores que pueden tener los restos.
Y por último, el informe de todo este abordaje arqueológico forense. Ahora, cuando nosotros estamos en el campo y también en el laboratorio y estamos observando los huesos, hay diferentes elementos que nos dan información de todos los procesos por los cuales pasaron los restos óseos hasta que nosotros los estamos analizando. A esto se le llama tafonomía forense. Viene del griego tafo, entierro, y nomos, leyes, y por eso se le llama las leyes del enterramiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es precisamente todos los factores externos que están dentro de lo que nosotros podemos observar en los restos humanos. Es decir, si estaban en agua, si estaban enterrados, si estaban en superficie, si estaban en una sombra, si había sol, etc. Todo esto, todos los factores que están influyendo en los restos y que nosotros podemos observar dentro de las características de los restos humanos. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Bueno, pues en antropología forense nos ayuda a estimar lo que le llamamos el intervalo post-mortem. ¿Cuánto tiempo de muerte tiene esa persona? No es lo mismo unos restos que están en superficie a unos restos que están enterrados. El proceso de descomposición es distinto. Entonces, poder observar estas cosas y este contexto y los factores por los cuales pasaron estos restos humanos nos van a ayudar a interpretar y a poder estimar este intervalo post-mortem, por ejemplo. También a reconstruir las circunstancias antes y después de la deposición del cuerpo. ¿Por qué se vio expuesto ese cuerpo y por qué nosotros a la hora de analizar los restos vemos lo que estamos viendo? Discriminar entre los productos resultantes, ya sea de un comportamiento humano o cosas que se pueden generar más bien por el lugar en el que estaban los restos, sean subsistemas biológicos, físicos, químicos o también geológicos de la Tierra. Les pongo un ejemplo facilísimo con esta figura, donde uno se preguntará, bueno, ¿qué estaba primero? ¿Los restos humanos o el árbol? Entonces se pone uno a meditar, se pone uno a pensar, y hay algo importante de tomar en consideración, es que las raíces del árbol están jugando o están pues tomando partícipes, son partícipes de donde se encuentra el esqueleto. Así que nosotros cómo vamos a saber qué vino primero y cuánto tiempo tiene eso de estar ahí. Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay una manera de obtener la edad de un árbol que es por medio de sus anillos. Entonces, si nosotros nos ponemos a contar cuántos anillos tiene el árbol, digamos que en este caso tiene 7 anillos, entonces y que cada anillo sea un año, hipotéticamente, así que sabemos que ese esqueleto tiene de estar ahí por lo menos 7 años. Que puede ser que tenga 8, que tenga 9, pero sabemos que tiene un tiempo mínimo de 7 años de estar ahí. Entonces es solo un ejemplo muy sencillo, con una figura muy sencilla, para poder estimar ese intervalo post-mortem y los factores que están influyendo para poderlo estimar. Hay factores ambientales o de inhumación, es decir, de cómo se deposita un cuerpo, que nos pueden dar ideas del ambiente en el que estaban los restos humanos y del tiempo que pueden haber estado esos restos humanos. Aquí les pongo esta imagen que, bueno, creo que ustedes pueden observar que el ambiente en el cual estaban estos restos humanos es un ambiente acuífero, y también nos puede ayudar esto a decir o a interpretar el intervalo post-mortem. Este cráneo, por ejemplo, sabemos que no tiene un día de estar ahí, ya que para poder estar en esas condiciones se requiere de más tiempo. Entonces, también podemos contar con ayuda de biólogos forenses que nos pueden ayudar a dar información sobre qué organismos son esos, cuánto tiempo tardan esos organismos en estar en esta superficie, etc. No es lo mismo a este caso, por ejemplo, donde estamos en un ambiente de una fosa, donde solamente un individuo, donde tenía ropa, es un lugar donde hay mucho calor, mucha humedad, etc. Entonces, son factores diferentes de inhumación que nos dan información distinta de cómo estimar este intervalo post-mortem. O una fosa de estas que es solamente un individuo, a tener una fosa de estas donde vean la cantidad de individuos que tenemos. Aquí, por supuesto, el proceso de descomposición también va a ser muy distinto. Puede encontrarnos con un cuerpo en estas
condiciones, o también lo que son los restos que se encuentran expuestos al fuego. Entonces, todas estas características y todos estos factores son factores tafonómicos, son factores que nos están brindando muchísima información para nosotros, a la hora de analizar los restos, poder estimar este intervalo y poder dar mejor información de cuál es el contexto de muerte de estas personas. Ahora, también tenemos la diferencia en la tipología de enterramientos o fosas, que es por un número de individuos. Hay fosas individuales, hay fosas comunes, donde las individuales es solamente un individuo, las comunes es más de un individuo. También tenemos por la fase previa al depósito definitivo, tenemos enterramientos primarios, que es donde la descomposición del cadáver fresco se da en ese lugar definitivo de depósito. Los huesos están en una posición anatómica y se observan las articulaciones lábiles, es decir, no hay separación de las articulaciones, a diferencia de un enterramiento secundario donde puede haber un descarnamiento, donde hay separación de las articulaciones, y este descarnamiento se realiza en un lugar distinto del depósito definitivo. No hay tampoco ninguna posición anatómica. Unos ejemplos para que ustedes mentalmente ahí puedan participar de la charla y hacerlo un poquito más interactivo, aunque sea de manera virtual. Este caso, para ver si ustedes logran discernir si es un enterramiento primario o secundario, y un enterramiento primario secundario. Si piensan ahí un poquito, bueno, este es un enterramiento primario. Vemos aquí el cráneo, vemos aquí el fémur, la parte de la pierna en la extremidad inferior, un pie, el otro pie. Están en una posición anatómica donde todas las articulaciones están lábiles, es decir, están unidas. Aquí también tenemos un enterramiento primario. Tal vez muchos de ustedes pensaron secundario, pero sigue siendo primario, solamente que es un cuerpo que está en posición fetal, pero las articulaciones siguen estando unidas. Estos son ejemplos de cómo pueden encontrarse diferentes restos humanos. Como ven, ese que les presenté anteriormente estaba en esta posición y sigue siendo un enterramiento primario y no secundario. Bueno, una vez que ya tenemos todos los restos en el laboratorio, entonces viene la tercera etapa, que es el análisis antropológico forense. Aquí se da lo que ya es el estudio de los restos óseos humanos y cadáveres en distintos estados de preservación. También se puede dar lo que es la identificación de personas vivas. Un antropólogo forense también puede ayudar en esto. Aquí, ¿cuáles son los objetivos de esta etapa? Primero, contribuir con la identificación, y segundo, el esclarecimiento de las circunstancias de muerte. No es solamente decir, bueno, esta persona tiene estas características, sino lo que está alrededor de la muerte de esta persona y el contexto también que queda marcado en los restos óseos. Ahora, investigación en el laboratorio. Bueno, primero se verifica la solicitud, la cadena de custodia, toda la documentación, qué tipo de caso es. Y lo primero es, bueno, ¿son restos humanos o no humanos? Lo ideal sería que esto ya se vea en el campo y no se tengan que llevar restos que no sean humanos al laboratorio. En este momento, bueno, aquí en Costa Rica, igual se encuentran restos óseos, entonces de una vez hay comunicación constante con los investigadores en escena, y ahí mismo en el campo logramos determinar si son de animal o si son humanos. Ya si sabemos que son humanos, entonces sí, se llevan al laboratorio. Entonces, bueno, ¿humanos o no humanos? Aquí tenemos un fémur humano, y en el campo a veces podemos encontrarnos diferentes huesos que quizás puedan generar duda a las personas que tal vez no tienen un conocimiento o experiencia en lo que es identificación de restos óseos humanos. Entonces hay diferentes huesos que podrían parecer. Entonces aquí igual de manera participativa, aunque sea virtual, les pongo estos huesos para ver si ustedes piensan si son humanos o no, si ustedes los ven en el campo, si los enviarían a laboratorio o no. En este caso ven que es un hueso de una vaca. Tenemos este otro, ¿lo enviarían al laboratorio o no lo enviarían? Es de un cerdo. Y tenemos este otro, ¿lo enviarían al laboratorio o no lo enviarían? Resulta que es de un oso. Vean qué parecido al de un ser humano. Por eso es tan importante tener un conocimiento tan específico de todo lo que es la osteología humana y poder hacer estas identificaciones.
Esta es una escápula humana, el que está detrás de nuestro hombro, escápula o omóplato se le llama también. Vean el de la vaca, vean el del cerdo y vean el del oso, que es diferente. Tan parecido el fémur, pero tan diferente la escápula al ser humano, en el oso. Entonces, bueno, ya determinamos si son humanos o no son humanos. Tenemos que realizar un inventario y además poder determinar el número mínimo de individuos, NMI, el número mínimo de individuos. Qué bonito es tener esto en el laboratorio, donde tenemos un individuo solamente, donde se puede colocar de manera anatómica y hacer un inventario más fácil. Así tenemos estos restos, por ejemplo, sacar el número mínimo de individuos de estos restos. Por eso es tan importante a la hora de hacer las exhumaciones que realmente podamos tener una ubicación y un contexto seguro y objetivo de cómo se realizó esa exhumación y cómo poder hacer el análisis posterior en el laboratorio. Porque no es lo mismo tener esto en el campo y cómo se hace este proceso de exhumación a cómo lo estamos analizando también en el laboratorio y cómo lograr identificar y sacar este número mínimo de individuos y este inventario de los restos que se encontraron en una fosa. Aquí les pongo otro ejemplo donde ya se va catalogando cada uno de los cuerpos o de los esqueletos, de los restos que se van identificando. Vean este otro caso también. Entonces, en realidad, cada caso es distinto, cada caso lleva metodologías distintas de acuerdo a lo que se haya hecho en la exhumación. La disposición anatómica de los restos también puede conllevar una restauración. No es lo mismo observar un cráneo así y poder hacer un análisis de las fracturas o de qué trauma tenía ese cráneo, pero una vez que se reconstruye es más fácil obtener esta información. Entonces es más fácil hacer el análisis de qué fue lo que le sucedió a la persona en el cráneo. Entonces la restauración también es bastante importante. Ahora, uno de los aspectos principales, uno de los objetivos principales es establecer un perfil biológico. Aquí lo que establecemos es, o lo que se trata de estimar es el sexo, la edad, la estatura, también a veces la afinidad biológica de una persona. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues se realiza con diferentes estructuras osteológicas que tenemos nosotros. Para lo que es la estimación del sexo se utiliza el cráneo y también se utiliza la zona pélvica. Entonces, aquí les pongo pues algunos ejemplos. Esta es una pelvis femenina, una pelvis masculina, donde podemos encontrar diferencias anatómicas y ya biológicas porque la pelvis femenina pues está o tiene un objetivo que es el dar a luz. Entonces tiene unas características anatómicas distintas a la pelvis masculina. Vean, por ejemplo, el ángulo subpúbico que tenemos aquí. Esta es la pubis, la sínfisis púbica. Este ángulo es muchísimo más abierto en las mujeres, muchísimo más cerrado en hombres. Tenemos esta parte de acá, se le llama la escotadura asiática mayor. En mujeres el ángulo es muchísimo más abierto, aquí en hombres es muchísimo más cerrado, por ponerles algunas características que estamos observando acá. En el cráneo también, este es un cráneo masculino y aquí tenemos un cráneo femenino. Hay diferentes estructuras óseas que tienen rasgos muy marcados, por ejemplo, en el cráneo masculino, la parte de la glabela es muy marcada, en la mujer no lo es. La parte del mentón y de la mandíbula es una mandíbula más ancha, más gruesa en el hombre, no es así en la mujer. Después tenemos en la parte de atrás del cráneo, en el occipital, lo que se llama una protuberancia occipital, que es más marcada en hombres que en mujeres, etc. Entonces, hay ciertos puntos relevantes que podemos observar y que podemos estimar si son rasgos más masculinos o rasgos más femeninos, y así poder hacer esta estimación del sexo. Para la estimación de la edad, también podemos primero definir si es un adulto o si es un subadulto. La ventaja es que cuando se trata de subadultos, hay diferentes puntos de fusión del hueso. Cuando uno nace, los huesos no están completamente fusionados. Van llevando un proceso de fusión. Entonces, nosotros podemos observar ese proceso de fusión y en diferentes puntos del esqueleto, como pueden ustedes observar aquí, que eso nos da un rango de edad determinado de fusión.
Entonces podemos observar esto en el individuo que estemos analizando y determinar cuál es ese rango de edad. También algo muy importante, con los restos óseos, en realidad, bueno, con ningún resto humano, se va a poder definir específicamente, bueno, esta persona tenía 35 años, 6 meses y 5 días. Eso es imposible. Siempre se establece en un rango, se estima en un rango de edad. Y ese rango de edad también se va a ver condicionado con la cantidad de restos óseos que tengamos de una persona. Si solo tenemos un hueso, por ejemplo, va a ser más difícil establecer un rango de edad más corto, pero si tenemos el esqueleto completo y está en buenas condiciones, entonces puede ser que ese rango de edad sea muchísimo más corto. Podemos observar ciertos factores también que nos pueden ayudar, por ejemplo, enfermedades degenerativas como en las vértebras, como una osteoartrosis, son enfermedades que en conjunto con otras características que podemos observar en el esqueleto, nos ayudan también a darnos una mejor idea del rango de edad en el que puede pertenecer ese individuo. La sínfisis púbica está en el pubis justamente, entonces conforme nosotros vamos avanzando en edad, se va generando un desgaste en esta sínfisis púbica. Entonces, aquí vamos del 0 al 4, que son diferentes fases que tienen rangos de edades también muy específicos, donde 0 es una persona joven y 4 ya es una persona con muchísimo más años y muchísimo más desgaste, como se puede observar en las figuras. La estatura, por general, se hace con huesos largos, entonces es hacer una medición del largo del hueso y se saca con diferentes bases de datos el rango también de una estatura promedio que pudo haber tenido esa persona en vida. Después tenemos lo que es el análisis de las alteraciones post-mortem. Todos estos factores tafonómicos que les mencioné anteriormente los vamos a analizar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar precisamente a determinar el intervalo post-mortem y ver en qué condiciones estaban estos restos humanos. No es lo mismo encontrarse huesos que están completamente esqueletizados a huesos que todavía tienen tejido, quizás incluso hay antropofagia en algunos. Antropofagia es cuando hay animales carroñeros que se los pueden comer. Entonces, ¿por qué hay tejido? ¿Por qué todavía quizás hay hasta pedazos de tela? ¿O será que quizás todavía tenía el tenis o la bota puesta y por eso el pie está más conservado que el resto del cuerpo, etcétera? Todos esos factores y todas esas alteraciones son las que tenemos que analizar también en el laboratorio. Y después lo que nosotros llamamos alteraciones ante-mortem, que son procesos o patologías o enfermedades que ya tenía la persona en vida, que la persona en vida lo sufría o padecía o pasó por eso. Entonces podemos tener alteraciones odontológicas también, podemos tener fracturas. Aquí esto es una falange, es uno de los huesos de la mano, donde por una simple fractura ya se puede identificar mejor o por lo menos comparar con la persona en vida y con patologías o enfermedades que tuvo la persona en vida. También un callo óseo, entonces qué sé yo, que la mamá o el papá pueda decir, sí, mi hijo tuvo una fractura de la clavícula a los 18 años y entonces ya podemos observar que tiene ese callo óseo de ese lado en ese hueso. Entonces todas esas alteraciones ante muerte también son muy importantes y nos dan muchísima información válida para el análisis posterior. Y también tenemos lo que es el trauma perimortem. Entonces, ya llevamos lo que es antemortem, antes de la muerte, lo que es postmortem, después de la muerte, y ahora el término perimortem. En antropología forense utilizamos el término perimortem para lo que es las cosas que sucedieron momentos antes o después de muerte de un individuo. Para los médicos forenses es más fácil poder establecer si un trauma, una fractura o un corte tiene reacción vital o no. En el momento en el que muere una persona, dejan de tener reacción vital. Entonces es muy fácil poder determinar esto, es más sencillo. En los huesos no es así de sencillo, porque el hueso, aunque haya muerto la persona, sigue teniendo ciertas características viscoelásticas específicas del hueso que se van perdiendo, pero no se pierden inmediatamente que muere una persona. Entonces,
pueden darse ciertos traumas o ciertas fracturas o ciertos cortes que vienen inmediatamente después de que muere una persona, que nosotros todavía los llamamos como perimortem, que está en momentos justo antes o después de la muerte de una persona. He visto casos con compañeros en la morgue donde se puede observar en el tejido que ya no hay reacción vital, pero en los cortes que se están observando en los huesos, pues yo los catalogo como trauma perimortem. Entonces es muy interesante al realizar esta comparación y tener muy en claro que con los huesos el trauma perimortem puede ser antes, momentos antes o después de la muerte de un individuo. Para los jueces es bastante difícil comprender este concepto, me ha tocado también ir a juicios y explicarles, porque el juez pregunta, ¿pero estaba vivo o estaba muerta la persona? Entonces, explicarles el por qué con antropología forense, con los análisis de estos restos óseos, a veces no es posible llegar a determinar eso. Entonces, bueno, ¿qué podemos analizar? Estos traumas perimortem, analizar cortes, analizar golpes y tratar de definir cómo fue que se realizó eso, cuál fue el mecanismo que produjo eso que nosotros estamos observando en los restos óseos. Si fue con una herramienta en específico o no, si fue que se cayó, si fue que lo golpearon, cuando tienen cortes, qué herramienta pudo ocasionar ese corte, ya que por ejemplo no es lo mismo un corte producido por un hacha o por un machete a un corte producido por una sierra. Entonces esas diferencias son importantes de establecer a la hora de realizar los análisis. Lo que son también traumas por proyectil de arma de fuego, si tenemos un orificio de entrada o un orificio de salida, cuál es la dirección que llevan también estos traumas, si es en cráneo, si es en el resto del cuerpo, si es en costillas, por ejemplo, si hay un patrón que se está observando. Entonces, por eso también es muy importante todo este análisis. Y una vez que nosotros ya tenemos la parte del análisis, preliminar, de la parte del contexto arqueológico y después de la parte del laboratorio, así podemos nosotros realizar un mejor informe con toda la información necesaria para nosotros tener un mejor análisis en el laboratorio, una mejor interpretación de qué es lo que nosotros estamos observando y realizar mejores conclusiones a la hora de brindarle esa información al médico. Así que yo ahora también les traigo unas fotografías de ejemplos de casos que se han visto aquí en Costa Rica, en la unidad de antropología forense, como restos quemados. Vean, este fue un caso bastante interesante. Tenía más de 1000 fragmentos de hueso de un solo individuo que estaban quemados. Como pueden ver, hay diferente coloración en los huesos, eso nos da información del tiempo y la temperatura en la que se pudieron haber visto expuestos estos restos y poder determinar características en los restos, aunque estén quemados, de partes morfológicas del esqueleto para determinar, bueno, primero si es humano, si no es humano, si es adulto, si no es adulto, incluso si se puede estimar si era hombre, si era mujer, si tenía traumas o no tenía traumas. Entonces, igual los huesos quemados también nos pueden dar mucha información. Este caso que les ponía anteriormente fue una fosa que se encontró al sur del país, casi en la frontera con Panamá. Se empezó la exhumación y una vez que se iba haciendo el proceso, se observó que era un individuo, la posición en la que estaba el individuo y diferente evidencia asociada, encontrada con el individuo, pues que nos daba información bastante importante de qué era lo que había sucedido ahí. Este es otro caso que se dio hace unos años en Costa Rica, donde murieron, fue una serie de asesinatos de mujeres indigentes, donde pueden observar cómo fue uno de los levantamientos, ya más detenidamente o ya más detalladamente, cómo se encontraba el cuerpo. Vean los factores tafonómicos, vean aquí el cráneo, está completamente esqueletizado, pero aquí todavía observamos tejido, aquí está la blusa de la persona, vean el brazo que también ya está en proceso de esqueletización, etc. Y en estos casos fue muy interesante porque uno de los mecanismos era apretarles el cuello a las mujeres y por medio de un huesito que nosotros
analizamos que se llama el hueso yoides, y si tiene fractura o no, es posible determinar si esta fue la causa de muerte o no. De parte de los médicos determinan la causa de muerte. Nosotros les damos la información a ellos y ellos logran determinar eso. Pero en este caso se logró hacer el análisis del hueso yoides y poder hacer esa determinación. Después vean este otro caso también, qué interesante. Pensaría uno que si eso es en Costa Rica o no es en Costa Rica, pues sí, si es aquí, parece una momia, y esto se llama un proceso de corificación, donde el tejido se vuelve como una cuerina, y esto se da más que todo en ambientes muy secos de alta temperatura. Pues esto fue lo que se encontró en el campo, se hicieron observaciones de diferentes traumas, esto todo en el campo, y una vez en el laboratorio, pues se pudieron observar de mejor manera cuáles eran estos traumas, y tanto en el cráneo como en diferentes partes del cuerpo, y también el intervalo post-mortem. Bueno, ¿cuánto tiempo de muerte tenía esa persona de estar ahí? Cuando uno empieza, y me voy a devolver aquí, cuando uno empieza a observar y a tomar en cuenta factores, como les decía, del clima, el calor, la exposición, la temperatura, si hay animales o no hay animales carroñeros, y así puede uno empezar a tener una mejor idea, bueno, de en qué pudo haber estado, qué pudo haber pasado este cuerpo para llegar y encontrarse así. Resulta que tenía 9 días de intervalo post-mortem, tenía 9 días de desaparecida esta persona. Cuesta imaginarse que en 9 días ya llegue a este estado, pero aquí en Costa Rica tenemos tanta diferencia con diferentes microclimas, que de una hora a otra hora podemos encontrar otro microclima y un tiempo de intervalo post-mortem completamente diferente. Entonces, en este caso tenía solamente 9 días. Este es otro caso que se dio en el 2015, bastante importante aquí en Costa Rica. Fue una fosa de un trabajo multidisciplinario completamente, éramos bastante las personas trabajando, y fue un caso que pues llamó mucho la atención porque se llegaron a encontrar 3 cuerpos en una misma fosa, cosa que nunca había pasado aquí en Costa Rica. Por eso fue algo muy relevante, no positivamente, sino negativamente, tener ya una fosa de 3 cuerpos, donde nosotros ni siquiera sabíamos si íbamos a encontrar un cuerpo, pero en el momento en el que íbamos haciendo la exhumación, llegamos a encontrar 1, llegamos a encontrar 2 y hasta llegamos a encontrar 3. Entonces, ya es un paso agigantado para la criminalidad aquí en nuestro país, y por eso siempre hay que estar muy alertas y saber contar con una experiencia y con un equipo multidisciplinario para poder abarcar este tipo de escenarios. Estas son unas fotos de un lugar paradisíaco aquí en Costa Rica, en el sur, que se llama el Parque Nacional Corcovado. Este fue un caso también muy interesante en el 2016, un muchacho gringo que tenía 2 años de estar desaparecido, y justamente los papás estuvieron en búsquedas bastante importantes. El papá trabaja para National Geographic, entonces National Geographic hizo una búsqueda, una investigación por su cuenta, incluso crearon un documental completo sobre el caso y la desaparición de su hijo. Y justamente 2 días antes de que se inaugurara y saliera al aire el documental, aparecieron restos en el Parque Nacional Corcovado que se creían que era de este muchacho estadounidense. Así que fuimos a una incursión. Esto es el tipo de planeamiento que les digo que es muy importante antes de hacer este tipo de investigaciones, porque era una caminata de 6 horas para llegar al lugar. Había que cruzar ríos, había que subir montañas, teníamos que caminar por un bosque súper denso donde no hay trillos. Íbamos con gente que conocía muy bien el parque, pero no había trillos. Ahí uno se perdía la concentración un minuto y ya fácil se perdía uno en el mismo bosque. Entonces fue un caso bastante complejo y llegar hasta el lugar. Contamos con la unidad canina, aunque ya tuvieran 2 años los restos, pues siempre se utiliza a veces la unidad canina porque el perro tiene un sentido bastante desarrollado, 1000 veces más que nosotros los humanos, entonces siempre es bueno contar con la disponibilidad de ellos.
Aquí este es el campamento que se realizó para dormir en el lugar. Este es el señor que encontró los restos. Y ese es el área o la escena donde, o el sitio donde se encontraron los restos de este muchacho. Ya después se realizó el análisis en el laboratorio. Esta es la cantidad de huesos encontrados y esto es ya el análisis que se realizó en el laboratorio. Un caso pues que era muy mediático, donde los papás estaban muy involucrados, en la misma National Geographic también estaba muy involucrada, tan involucrada que cuando salimos del parque, después de 3 días de estar caminando, de 3 días de no bañarse, de parecer, ¿verdad?, un desastre, terminé siendo entrevistada por National Geographic comentando qué fue lo que se había hecho y lo que se había encontrado, porque en sus documentales toda la investigación giraba en torno a un homicidio. Y lo que se encontró, pues, y bueno, restos óseos que se encontraron, no había ninguna evidencia de ningún tipo de violencia o trauma o fracturas, absolutamente nada. Entonces, pues no había determinación de causa de muerte. Así que se les vino abajo toda la serie de documentales en National Geographic por encontrar los restos. Fue bueno, bastante mediático, los papás estuvieron hablando, muchísima prensa, terminé yo también hablando, pero estos son momentos en los cuales se aprovecha para dar a conocer qué hace la antropología forense, en qué podemos nosotros ayudar en estas investigaciones, y además la parte humanitaria, porque en el momento de estar haciendo el levantamiento, ahí estaba el papá, y poderle comentar a él lo que se está haciendo, lo que se encontró. Él, incluso cuando yo conversé con él, me dice: usted no sabe la paz que me está dando, saber que tal vez mi hijo no fue asesinado, que quizás murió haciendo lo que más le gustaba, que era el montañismo y andar por la naturaleza. Entonces viene no solo la parte científica, sino también la parte humanitaria. Este es otro caso para exponerles la diferencia que les comentaba anteriormente. No es lo mismo un corte de sierra a un corte de hacha. En este caso es un corte de sierra. Esto es un hueso coxal de la parte de la pelvis. Y pues aquí vemos características muy específicas del por qué se trata de un corte con sierra. Entonces aquí, ¿cómo ayuda a uno? Bueno, los investigadores a veces tienen que ir a hacer allanamientos a las casas y le preguntan a uno: ¿qué buscamos? Buscamos cuchillos, buscamos sierras, buscamos hachas. Entonces, el obtener esta información es muy importante para la investigación. Este es otro caso que se encontró aquí en Costa Rica. Así fueron las fotos que recibí de cómo fue que se encontró. Así lo tuvimos en morgue y después ya para el análisis de antropología. Ya aquí se ven muy limpios. El proceso de limpieza también es bastante arduo en antropología forense, no es como se ve en Bones. La limpieza del tejido, pues a veces es tejido muy descompuesto, muy oloroso y no tiene nada de glamuroso al momento de hacer este tipo de limpiezas. Pero bueno, ya cuando lo tenemos así muy bonitos y sin que huela, es muy satisfactorio hacer el análisis. Igual este es un caso en el cual no se le encontró absolutamente nada, no tiene ningún trauma. Este huequito que ven aquí pues era de un carroñero, pero en los huesos no tenía absolutamente nada. Entonces a veces tenemos casi que todo el esqueleto, pero casi no tenemos información, nada más se puede sacar un perfil biológico, pero hasta ahí. Entonces quedan los casos también con una cierta incertidumbre, aunque contemos con todos los restos óseos. Este es otro caso también muy interesante. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, tierra, ropa, huesos, ahí hay hasta unos guantes de un motociclista. Una vez que ya hacemos la limpieza, estos son los restos que tenemos, y algo muy importante es, no solamente analizo yo los huesos, sino que toda la evidencia que viene con los huesos. Entonces, la ropa venía con ciertos cortes muy característicos, no normales, de un proceso de descomposición, ni mucho menos, sino que eran unos cortes muy específicos, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás de la ropa. Entonces se analizaron estos cortes y la posición que tenían y que podía coincidir con una posición anatómica. Entonces creamos un diagrama del esqueleto. Los huesos que están en negro son huesos que no estaban presentes, lo demás sí lo teníamos y contábamos con ellos. Pero aquí estamos viendo que, por ejemplo, lo que está en verde
son diferentes fracturas encontradas en costillas, en la escápula. Lo que está en rojo son diferentes cortes que se encontraron en el esqueleto y que coinciden perfectamente con los cortes observados en la ropa. Por ejemplo, aquí tenemos un corte en cráneo, aquí tenemos unos cortes en las vértebras, aquí no sé si pueden ver las flechitas. Tenemos en escápula también ciertos cortes y fracturas. En el esternón también tenemos corte. En costillas. Esto que vemos aquí es una fractura antemortem. Es decir, la persona en vida tuvo esto y entonces ya se presenta como callo óseo. Entonces es algo también muy característico que nos puede ayudar a identificar mejor a la persona. Pero observando la ropa es que pudimos nosotros identificar también estos cortes y que coincidían perfectamente con los cortes en la ropa. Ahora, ¿qué retos? Para resumir, ¿qué retos tenemos nosotros en Costa Rica y también a nivel latinoamericano en lo que respecta a la antropología forense? Bueno, siempre debemos estar con una actualización de métodos y técnicas. Es importantísimo el intercambio de conocimientos entre profesionales, entre colegas, qué es lo que se está haciendo, qué están encontrando. En mi caso, que yo soy la única aquí en Costa Rica, para mí no hay nada más importante que poder comunicarme con colegas en otros países, incluso alguna duda que yo tenga en un caso, puedo poder mandar fotografías o que otros también tengan dudas o compartir literatura, etcétera. Eso es muy importante. Las capacitaciones al personal que trabaja en escenas con restos humanos también, porque a veces uno no puede estar en el lugar, entonces uno necesita que hagan bien ese trabajo y que uno sabe que la información que recolectan ahí va a ser útil para el análisis posterior en el laboratorio. Más antropólogos y arqueólogos forenses, yo sé que a veces uno dice, bueno, pero ¿a dónde voy a trabajar? Pues creo que siempre el espacio está abierto y en todo el mundo hay casos en los cuales se requiere el trabajo de antropólogos y arqueólogos forenses. Todos los casos de violaciones de derechos, las fosas comunes que existen a nivel mundial, se requiere de este personal. Aquí en Costa Rica, pues solo existe una plaza que es la que tengo yo, pero en lo personal yo estoy haciendo todo lo posible por seguir generando esta necesidad de hacer conciencia de la importancia de la antropología y de la arqueología forense y que a futuro se pueda abrir a otras personas, a otros profesionales y no ser la única, sino que la unidad de antropología forense realmente sea una unidad con más personas y no literal solo una. Y los protocolos de actuación, que son protocolos para trabajar escenas con restos humanos en el laboratorio, en accidentes como accidentes aéreos, catástrofes o desastres naturales, el caso ahora también de las muertes de los migrantes también. Todos estos protocolos van a ayudar a que se estandarice la profesión de la antropología forense, a que sea más fácil para nosotros como profesionales trabajar de manera más guiada y de una manera más protocolizada y general, y pues eso nos va a ayudar y nos va a facilitar también a la hora de compartir estos conocimientos. Así que creo que el tiempo ya se me acaba y pues con esto quería concluir, agradecerles por estar en esta charla y espero que sea un tema que no se quede aquí, sino que genere incertidumbre, que genere curiosidad y pues que genere también quizás futuros arqueólogos y antropólogos forenses en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, me quedo aquí por si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Muchas gracias, Georgina. Realmente, bueno, tal vez uno como arqueólogo tal vez está familiarizado con ver restos óseos. No todo el mundo está en ese nivel, ¿verdad? De verlos y también de la técnica y del proceso. Yo creo que todo esto y encontrar restos óseos humanos, ya sea de la época prehispánica, de la época actual, los arqueólogos siempre los tratamos con respeto. Nada más hago esa aclaración, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez es sensible en este tema y entonces sí
Realmente todas esas técnicas y la parte interdisciplinaria es fundamental dentro de la arqueología. Ya lo explicaba Georgina. Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat. Le voy a ceder la palabra a Carolina Herrera para que ella nos pueda decir quiénes están comentando o haciendo preguntas para que conteste Georgina. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes, los invitamos a hacer las consultas por medio del chat. Ya tenemos un comentario de Virginia Viales. Excelente charla, mucho dominio del tema. Tenemos acá otro comentario de María López Rojas. He leído muy poco sobre temas forenses y arqueobotánica, entonces quisiera saber cuáles son los alcances y limitaciones de combinar estos temas en Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, la arqueobotánica está más relacionado con el contexto arqueológico solamente. Desde el punto de vista forense, contamos con lo que son los biólogos forenses, con los entomólogos forenses, y en un escenario o en una escena del crimen, es el biólogo forense el que hace este análisis de la botánica que se pueda encontrar en el lugar o los hallazgos que se hagan en el lugar. Entonces, en realidad son como dos cosas aparte y las dificultades que se pueden dar es precisamente por esta cantidad de microclimas que se dan en Costa Rica y a veces la parte de la botánica es un poco compleja. Pero en Costa Rica contamos con los laboratorios de ciencias forenses y con botánicos y biólogos forenses muy experimentados y son ellos los que hacen todo este tipo de investigaciones. Digamos, esa parte al antropólogo forense no le tocaría. Muchas gracias. Acá nos dicen buenas tardes. Muy interesante su presentación. Quisiera saber qué tipo de cursos de fotografía deben llevar para documentar su trabajo. Bueno, en realidad es un curso de fotografía general. Lo que queremos nosotros es primero documentar en la escena lo que se está observando. En Costa Rica al menos se cuenta con especialistas en escena del crimen. Entonces, mientras yo estoy haciendo el levantamiento, mientras se está haciendo la exhumación, pues yo no puedo hacer las fotografías en ese momento. Entonces, los especialistas en la escena del crimen, ellos también cuentan con una capacitación en cómo tomar fotografías y ellos son los que están en cada momento tomando fotografías de lo que se va realizando en el proceso. Después, en la parte de laboratorio, pues cuenta uno también con la información o la capacidad de realizar fotografías, ya sea macro, de ciertos cortes específicos. Si uno necesita algo muy especializado, cuenta con lo que es la unidad de imagen forense de los laboratorios de ciencias forenses, y ellos tienen un laboratorio completo para realizar fotografías de milímetros, en las cuales quizás uno no está en la capacitación. Y además, actualmente la unidad de antropología forense cuenta con un estetoscopio en el cual podemos hacer observaciones de cortes o de fracturas o de elementos muy específicos en el hueso, también de milímetros, y ahí mismo podemos tomar la fotografía automático y ya contar con esa imagen para un posterior análisis o para el informe. Acá tenemos dos consultas. Una de Mariana dice, ¿hay programas en los que estudiantes de antropología puedan ir como internos a trabajar con usted? Y otra también de Lucía que dice, ¿qué recomendaciones podría brindar a los estudiantes de antropología y criminología que están interesados en seguir su línea de trabajo? Ok, en la actualidad se cuenta con un programa de voluntariado que está en conjunto entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica. Se empezó a dar hace 2 años y son 3 estudiantes avanzados de la carrera de antropología, seleccionados específicamente ya con conocimiento de la osteología humana, que pueden ir al laboratorio y trabajar conmigo y asistir a la unidad de antropología forense. Bueno, en la actualidad, por las restricciones que se han dado debido a la pandemia y a la declaratoria de emergencia nacional, se suspendió el programa. Entonces, ya llevamos meses en el cual no pueden ir los voluntarios asistentes, pero sí existe. La idea es continuarlo. Fue un proceso de varios años para que se diera el permiso de hacer este voluntariado. Al final se logró hace 2 años y medio. Entonces sí se cuenta solamente para estudiantes avanzados, porque en realidad sí necesito que tengan conocimiento de osteología para poder estar en el laboratorio. Aparte,
que es una oficina y es una sección de patología forense del Poder Judicial, entonces pues tiene ciertos requerimientos y no cualquiera puede ingresar ahí. Pero en este momento sí se cuenta, no se está dando debido a las restricciones y espero que en un futuro se siga dando y continuar con este voluntariado por muchísimos años más. Y con respecto a los estudiantes de antropología o criminología, en Costa Rica no existe la especialidad de antropología forense en este momento, pero yo trato de estar dando ciertos cursos, ciertas charlas como estas, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, en la carrera de antropología, a veces doy el curso de antropología forense o cursos que estén relacionados con antropología forense. Yo espero a futuro, como lo mencioné en la charla, seguir abriendo los caminos para que la antropología forense siga creciendo en el país, ya que aunque no tengamos la historia de dictaduras políticas como otros países, la criminalidad y el crimen organizado sigue en aumento y pues las investigaciones y cómo se manejan los casos también requieren de un antropólogo forense. Así que yo espero que a futuro se puedan dar más cursos. En la UNED, en la licenciatura de criminología también, doy el curso de antropología forense. Entonces, poquito a poco ahí voy dejando granitos y espero que a futuro se siga abriendo más el camino. Pero si se quieren especializar, tendría que ser fuera de Costa Rica. Muchas gracias. Acá tenemos una consulta de Mónica. Dice, hola, buenas tardes, muchas gracias. Quisiera saber si tiene un canal de YouTube para seguirla a Georgina. Me interesa mucho ya que estudio criminología. También quisiera saber dónde se puede ingresar para ver nuevamente la reunión. Bueno, esta sí, nosotros vamos a subir esta charla que la estamos grabando, se sube en el canal de YouTube del museo. Y bueno, no, yo no tengo canal de YouTube. En realidad, pues trato de tampoco ser muy activa yo personalmente en redes sociales, porque también a veces ciertos casos que trabaja uno y por el trabajo de uno, hay temas muy sensibles y casos que quizás son un poco complejos, entonces quisiera uno como ser un poquito más anónimo, pero tampoco puedo ser completamente anónimo porque quiero dar a conocer precisamente a la antropología forense. Entonces, estoy ahí como en esa disyuntiva, pero no, todavía no tengo canal de YouTube, tal vez en un futuro. Acá tenemos unos comentarios, excelente charla, muy necesario tocar estos temas en nuestro ámbito de arqueología y sobre todo incentivar a estudiantes a adentrarse en este tema. También otro comentario, excelente charla, mis hijas y yo hemos aprendido mucho, ojalá den otra. Marvin le envía saludos, excelente exposición, muy acertada, la felicito. Muchas gracias. Y acá tenemos otra consulta. Me interesa saber dónde puedo seguirla, ya que va a hacer un trabajo sobre Georgina Pacheco en Aulicori. Bueno, yo trabajo para el Poder Judicial en la sección de patología forense y cualquier persona que esté interesada puede llamar a la sección de patología forense y preguntar por mí o por la antropóloga forense. Vamos a ver, acá tenemos otras consultas. Bueno, creo que esta ya nos la contestó. Yo soy estudiante de la carrera de antropología y siempre me ha interesado mucho el tema forense. Me gustaría saber dónde recomienda para poder sacar la especialidad forense. Bueno, hay diferentes universidades que dan la especialidad, depende del idioma también y también de la parte económica, pero en Latinoamérica está Colombia, México también tiene una especialidad, Perú creo que iba a abrir una, España tiene, Inglaterra, Estados Unidos, entonces en realidad depende mucho como de qué quiere el estudiante y cómo se proyecta. Entonces, pero sí hay diferentes lugares, universidades donde se puede sacar la especialidad. Y acá Jennifer nos consulta. Hola, buenas tardes. Bueno, soy estudiante de antropología de la UCR. Es mi primer año y para arqueología tengo que hacer un reporte de esta conferencia. También me gustaría saber cómo hicieron para identificar los cuerpos si se enterraron a 3 personas en una misma fosa.
Fue complicado identificarlos, había muchos restos. Un momento. Fue complicado identificarlos, había muchos restos lograron recolectar los esqueletos en su mayoría. Me encantaría especializarme en la antropología forense. ¿Cómo fue su experiencia estudiando en el extranjero? Bueno, en el caso de la fosa, con los 3 cuerpos, eran cadáveres frescos, tenían 2 días más o menos de estar ahí, entonces no eran restos óseos. Ahí en ese caso yo ayudé en todo el proceso de exhumación, pero ya a la hora de hacer la autopsia, ahí fueron los médicos los que hicieron el proceso de identificación y todo el análisis, etcétera, porque en realidad eran cadáveres que tenían muy poco tiempo. Y mi experiencia en el extranjero, creo que vivir afuera y estudiar afuera siempre es una gran experiencia, tanto de vida como profesional. Y pues yo lo recomiendo, máxime que aquí no está la especialidad de antropología forense, así que no queda de otra, digamos, que ir al extranjero. Pero como estudiante y como persona lo recomiendo y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, acá nos pregunta que cuáles son los requisitos para los estudiantes avanzados para entrar en el programa de voluntariado si se llegara a abrir de nuevo. Yo igual lo estaré informando, estoy en contacto con la Asociación de Estudiantes de Antropología y con la misma Escuela de Antropología. Como en este momento no se está realizando el voluntariado precisamente por las restricciones de la pandemia, entonces cuando se vuelva a reanudar yo voy a estar informando en los diferentes medios y cuáles son los requisitos, porque puede ser que vayan a variar los requisitos para la nueva modalidad y la nueva normalidad que tengamos. Y vamos a hacer una última consulta. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En el caso de que se recuperen restos humanos en un mismo lugar, pero en diferente tiempo, ¿sí se tiene la hipótesis que pertenecen a un mismo individuo? ¿Cuál es la metodología que siguen para poder determinar si pertenecen a una misma persona o uniprocedencia? Bueno, cuando tenemos diferentes individuos en una fosa, por eso es tan importante cómo se vaya a hacer el proceso de exhumación, de primero evidenciar y exponer todo lo que tenemos en la fosa antes de sacar conclusiones. Va a depender de la posición en la que estén los restos. Si están en un estrato distinto, también eso nos va a dar una información, o en diferentes niveles. Si están en un mismo estrato, pues puede ser un indicativo de que sí, pertenecen a un mismo momento en el cual fueron depositados. Si están uno encima del otro, pues todo el análisis que se haga de los restos en ese momento. Entonces, cada caso es muy distinto y la forma en la que se vaya a analizar también es muy distinto, porque depende de lo que uno se vaya encontrando. Pero todas las técnicas de la arqueología, de la estratigrafía, de los niveles, de la sedimentación y de la posición son las que nosotros debemos tomar en consideración a la hora de hacer ese levantamiento y tratar de ubicar qué huesos pertenecen a qué individuo. Muchas veces están en una posición anatómica y es más fácil determinar cuáles pertenecen a cuál, si no sería hasta el laboratorio, incluso quizás hasta con análisis genéticos, que se pueda determinar qué hueso pertenece a qué individuo. Pero por eso es importante analizar cada caso por separado, porque esa investigación va a ser distinta. Y ya un último comentario. Muy interesante la exposición. Entonces agradecemos mucho las consultas que hicieron por medio del chat. Le doy el pase a Vicky. Muchas gracias, Carolina. Georgina, bueno, hay varios puntos, digamos, yo creo que es importante todo esto porque ves que hay muchos estudiantes de antropología que está interesado. También se nos olvidaba mencionar que en algunos momentos, cuando no existía el antropólogo forense en el OIJ, muchas veces participó arqueólogos del Museo Nacional haciendo algunas excavaciones usando las técnicas de arqueología. Entonces también eso como una parte importante creo que está dentro del antecedente, ¿verdad? Que muchos arqueólogos participaron con la gente del OIJ cuando estuvo, recuerdo algunos casos que fueron de excavaciones en lugares donde casi que eran fragmentos pequeños y usando las técnicas de zarandeo para lograr recoger los restos óseos.
Entonces sí es importante dentro del antecedente. Otro es cuando estuvo la antropóloga forense Roxana Ferlini, que da clases en Inglaterra, creo que es de la misma carrera, ¿verdad? Que estabas mencionando. Es lo que me mencionaba también, el levantamiento se hace muchas veces ahora en 3D, con diferentes sistemas para ver esas fosas comunes. La parte de derechos humanos que está analizando las fosas comunes, creo que está llamando mucho a los antropólogos forenses para todos estos crímenes de guerra, con la guerra civil española. Entonces están usando muchas técnicas también nuevas, novedosas en cuanto a levantamientos de los restos óseos, ¿verdad? Y en la actualidad, bueno, en realidad casi que a nivel mundial se están utilizando, por ejemplo, georradares, se están utilizando los escáneres 3D. Aquí en Costa Rica también se utiliza el escáner 3D para poder hacer una fotografía digital de los escenarios. Cuando son escenarios complejos, se trabaja todo eso, los ingenieros forenses. Y hay mucha tecnología actual que se puede utilizar para mejorar las investigaciones y que pueden ayudar a tener mejores resultados, incluso para la búsqueda de restos o de fosas clandestinas. Y una vez que se hace la exhumación, cómo documentar toda la escena de una manera más verídica, incluso para presentar a juicios, como lo mencionabas, Vicky, para crímenes de lesa humanidad, para presentar la evidencia de manera más concreta, que sea más fácil para las personas de observar, casi como uno lo estaba observando en el campo. Claro, claro. Bueno, no, creo que ya hay que dejar descansar a Georgina. Seguiríamos toda la tarde conversando, ¿verdad? Pero más bien muchas gracias, Georgina, y a ustedes por participar. Les recomendamos seguir los protocolos sanitarios para que podamos vernos nuevamente físicamente, para que los congresos de la Asociación de Antropólogos Forenses se puedan realizar, para que podamos aprender más. Entonces, Sí. desde el Museo del Jade, perdón, No, desde el Museo del Jade creo que llamamos la atención, ¿verdad? Para todo esto. Claro, que no lo comenté, Vicky, pero en teoría, y vamos a ver qué sucede, el próximo año el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense se haría aquí en Costa Rica. Y bueno, tenemos de sede al Museo del Jade. Entonces, vamos a ver, esperemos que se pueda realizar y desde ya todos invitados al Congreso. Claro. Bueno, darle las gracias a todos ustedes y por favor sigamos los protocolos, quedémonos en casa. Por eso el museo está preocupándose por hacer estas conversaciones con ustedes, con especialistas como Georgina. También mañana tenemos otra conferencia, vamos a tener a un filósofo para los guías de turismo. Yo el viernes voy a dar una charla un poco de las técnicas de antropología y realmente creo que es importante, ¿verdad, Georgina, que podamos compartir esta experiencia y que es también única, ya que usted es la unicidad de esa unidad técnica, pero creo que hay que compartirlo. Bueno, en algún momento compartimos en campo y Georgina es una persona excelente ahí en campo y creo que eso hace que Costa Rica tenga buenos profesionales. Bueno, felicidades con su trabajo y muchas gracias a todos ustedes y nos vemos entonces en la próxima conferencia. Chao, Georgina, y a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Carol.